el gobierno le ha puesto acelerador, podríamos decir, al tema seguridad. Lo hemos visto, hay reuniones con delegados presidenciales, reuniones con alcaldes, más declaraciones porque hoy día se han escuchado nuevas declaraciones del presidente Gabriel Boric, sumada ayer en la Sofofa. O sea, hay un sentido, no sé la palabra, de urgencia, pero sí, un sentido de urgencia porque la situación se le ha complicado al gobierno. Sí, yo creo que el sentido de urgencia todos lo sabemos. Lo de ayer es importante efectivamente, pero es un relato de correlación de hechos de lo que ya se viene diciendo y que se viene diciendo desde hace bastante tiempo, que incluso se dijo el año 2021 cuando estaba Sebastián Piñera en el poder, y se viene diciendo también por el sector de socialismo democrático que lo habían pedido. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? A mi juicio, le habló a ese sector el día de ayer, pero ahora hay que pasar a los hechos. Y para pasar a los hechos hay una batería de proyectos que incluso ya están en el Congreso, algunos de ellos votados en contra por el actual presidente cuando era parlamentario. Y yo creo que ahí está el mayor gesto, más que el diagnóstico, que yo le podemos preguntar aquí a los auditores y todos sabemos cuál es el diagnóstico en materia de seguridad. Hay que ver el sistema STOP, lo decíamos ayer, la cantidad de muertos, como ha ido aumentando, los crímenes. A lo que yo iba, Néstor, es que, a ver, claramente hay un cambio de discurso del presidente, pero el cambio de discurso, claro, también tiene un historial. Sí. Entonces, si hay una serie de proyectos que están en el Congreso que fueron votados en contra por la coalición actualmente gobernante y por el presidente Boric, y que ahora el gobierno quiere que se aprueben, sería de toda lógica que el presidente, más allá de estas declaraciones más genéricas, explique casi en detalle por qué estos proyectos ahora son necesarios cuanto antes estimó que no lo eran. Mira, Nivaldo, el proyecto de narcotráfico. Este es un proyecto que ingresó, que le da amplias garantías también a las policías para trabajar, y cuando hablo garantías en la persecución penal, no se imagine que es atrapar a quien sea, es que la persecución, la ley 20.000 ya le otorga amplias facultades a las policías, entre ellas gente de encubierto, que es lo que pasó con el robo de madera, pero le entrega más líneas también para poder realizar las investigaciones. Resulta que este proyecto, en su estado de trámite, el proyecto ingresó el 16 de junio del año 2020, estamos en el año 2022. Está en segundo trámite constitucional en el Senado, en Comisión de Seguridad Ciudadana. Hubo plazo de indicación hasta el 18 de julio pasado y el gobierno ingresó indicaciones, efectivamente. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se ingresaron 4 urgencias, 4. Urgencia suma, como se le conoce. 57 discusiones tuvo este proyecto de ley. 57. Y el gobierno ahora, el presidente Gabriel Boric, dice, esto hay que ponerle una urgencia, que es finalmente urgencia simple, y esto ha ocurrido recién en el último tiempo para que se pueda ver la luz. Pero es urgencia simple. Sí, pero de todas maneras habrá que ver cómo votan las dos coaliciones que conforman el gobierno. Por ejemplo, el gobierno no ha sacado algo que se le ha pedido, que es todos los detalles de cómo va a operar la ley de cierre de pasajes. Los famosos portones de los pasajes, que también en las comunas como Puente Alto, La Florida, en mismo Estación Central, en buena parte de las comunas de Santiago, tanto se había pedido. La ley se votó, fue sancionada por el Congreso, se promulgó, pero el decreto respectivo todavía no sale. Entonces, por eso digo que efectivamente el presidente cambió el discurso, pero ahora hay que pasar a los hechos. ¿Qué es lo que algunos esperan? No, pero yo digo, cuando sea pasar a los hechos en materia legislativa, la pregunta que va a estar ahí, hay que estar muy atento, es si van a estar los votos de toda la coalición del presidente Boric detrás de estos proyectos. Porque uno podría decir, sí, el socialismo democrático probablemente esté en los votos, pero ¿van a estar todos los votos en el Frente Amplio, en el Partido Comunista? Es una pregunta que yo creo que es legítima por cómo votaron anteriormente estos mismos proyectos, así que va a haber que revisarlo. Lo otro, no quiero dejar pasar lo que es la historia, cómo se nota el paso de la historia. Me estoy refiriendo en este caso a la democracia cristiana. Hoy día han renunciado 2 de sus senadores al partido, Jimena Rincón y Matías Walker, y hoy día podríamos decir, sí, la democracia cristiana sigue jugando un rol. Los votos que tiene tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado son muy relevantes para constituir mayoría, pero ya no es el partido de antaño, que era la mayoría, o que era el partido mayoritario, y que buscaba sumar votos
detrás de su mayoría. Hoy día la democracia cristiana busca a qué coalición aportarle, a qué coalición que tiene una eventual mayoría, aportarles con sus votos. Yo quiero recordar que la democracia cristiana arrasó, por ejemplo, bueno, tuvo algo de arrogancia, ¿eh? Recordemos que el año 1964, cuando elegido Eduardo Frei Montalva, lo decían, ellos estaban convencidos que iban a gobernar unos 20 años, por lo menos 3 periodos, eran periodos de 6 años en aquella época, por lo menos 3 gobiernos calculaban ellos que iban a estar, 6 por 3, 18. Alcanzaron a estar solo un periodo. Pero la democracia cristiana jugó y todavía juega un rol muy relevante, y es impresionante ver esto que hablamos de las dos almas, Néstor. Durante tanto tiempo se habló de las dos almas de la democracia cristiana, dos almas que incluso se reflejaron, ojo, ya en la década del 70, con la candidatura presidencial de Radomiro Tomic, que era una posición absolutamente distante a la de Eduardo Frei Montalva, que era el presidente de la democracia cristiana. Bueno, el candidato de la democracia cristiana tenía un discurso o un programa de gobierno muy distinto a lo que decía el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Ya habían, no sé si dos almas, pero quizás como el partido es tan chico actualmente, o se ha empequeñecido, no caben las dos almas. Y por lo tanto se está, no sé si la palabra es partiendo, porque siguen quedando más de 30.000 militantes en el partido, etcétera, etcétera. La pregunta es qué va a pasar con ese espacio. ¿Qué va a pasar con eso? Y le quiero poner un pelo más a la sopa. ¿Dónde van a ir las platas de las fundaciones alemanas? Yo creo que cada vez son menos también las platas. No creas, Aníbal, no. Hay que revisar, Jimena Rincón, a qué lugares ha ido en los últimos años. Alemania, ¿no? Sí, pues ha estado ahí. Bueno, sí, a ver, recordemos, después de la desaparición de la democracia cristiana italiana, el referente para la democracia cristiana chilena es la democracia cristiana alemana, que es una democracia cristiana que es un partido conservador. Conservador, sí. Ahora, no es un partido de derecha que se entienda conservador porque es bastante liberal en lo económico. Claro. Si uno lo pone en una estructura quedaría claro, como más hacia la derecha en ese sentido de lo conservador, pero efectivamente no es un partido de derecha. Es un partido socialdemócrata. Es un partido socialdemócrata, efectivamente. Y que Angela Merkel... Pero con raíz conservadora, evidentemente. Claro. Pero es interesante lo que va a pasar en eso y cuánto de esto también va a afectar llegar a un acuerdo constitucional, porque finalmente, y todo a la luz de los hechos, señala que esto se va a ir deteniendo desde el punto de vista también del interés de la opinión pública, porque no existe ningún registro de que esto tenga que tener un acelerador hasta no llegar a cuajar el modelo perfecto para proponerle al país un debate constitucional, que puede ser a través de una elección directa o a través de expertos. Si algunos pensaban que iba a ser hoy día o mañana... No, o sea, quizás le pusieron generaron demasiadas expectativas respecto a un acuerdo rápido. El acuerdo está más lento. Porque a lo mejor no se procesó el resultado del 4 de septiembre y porque hay otra cosa en su magnitud. Yo creo que también hay menos presión de la opinión pública para alcanzar rápidamente un acuerdo. Eso es evidente. Claro, porque si uno le pregunta a las personas entre una agenda de seguridad o agenda económica, ponerle full aceleradora al máximo versus debate constitucional, es obvio lo que estamos viviendo, ¿no? Aunque el presidente tiene razón en algo, lo dijo ayer en el encuentro con los empresarios. Dijo que en definitiva lo que él mencionaba era que se puede caminar y masticar chicle como se decía antiguamente. O sea, se puede llevar una agenda de seguridad, una agenda económica y también una agenda constitucional. Pero también hay otro dato, sí, Néstor. En un periodo gubernamental de solo 4 años, todo indica que hay que definir cuáles van a ser las 3-4 reformas que se pretenden implementar. ¿Tú crees que pueden ser 4? ¿Tú crees que no pueden ser ni 3? No, yo creo que hay una que sí o sí hay que va verlo, a tener espacio, que es la de pensiones. Mira, creo que esa es una reforma que sí o sí va a poder... Hay espacio en la medida que haya voluntad de alcanzar acuerdo y por lo tanto que haya capacidad de ceder, tanto del Ejecutivo como de la oposición. O sea, si se genera, por ejemplo, pensemos positivamente incluso desde lo negativo. Lo negativo es la situación económica que se va a generar el próximo año. Vale decir, todo indica que el próximo año Chile va a decrecer y por lo tanto va a haber una situación económica más compleja. Quizás ese escenario obliga a las fuerzas políticas a alcanzar acuerdos. Pensémoslo positivamente. Quizás ante la estrechez... Pero Nivaldo, cuando tú tienes dos coaliciones que en varios aspectos de toma de decisiones, porque esto también tiene un rol ideológico, son antagónicas en la forma de verlo,
por quién se va a decantar el presidente y cómo su gobierno se va a decantar frente a ello. Bueno, quizás tenga que encantarse simplemente por lo que genera una mayoría. Si la democracia es eso, es buscar mayorías. Y en una de esas hay que cantarse ¿por qué? Bueno, por la opción que genere una mayoría consistente. ¿Por qué? Porque esa mayoría consistente le hace sentido al país. Pero el Frente Amplio y el Partido Comunista podrían decirle al presidente, pero esto no es lo que acordamos desde el punto de vista de la mirada ideológica. Claro, y el presidente podría decir, pero el país cambió harto respecto, o quizás nuestra mirada estaba equivocada o requiere algún ajuste. No, o por discurso uno puede elaborar cualquier discurso. Lo hemos visto en los últimos días, ¿no? En los últimos años, diría. Sí, el tema es la credibilidad. Sí, pues que porque cuando se cambia de discurso se puede perder credibilidad, pero con los actos se puede ganar credibilidad. Si al cambio de discurso van aparejados actos que ratifican que eso se encarna en algo, bueno, la credibilidad puede recuperarse. Ahora, esto lo tiene que ir con actos. Ahora, sí. Esto lo decía los que nos están escuchando, que es la ciudadanía, los auditores en este caso, quienes analizarán, evaluarán y dirán, creo o no creo, por aquí me decanto. Bueno, ese es el valor, digamos, de una sociedad donde los ciudadanos pueden expresarse, opinar y finalmente después tomar decisiones. Claro, pero para que el ciudadano vuelva a confiar, a votar, porque una cosa es que entonces ahí tendríamos que ver las encuestas, pero la próxima elección es la municipal y ahí recién los ciudadanos nuevamente van a poder interpretar. A no ser que haya un plebiscito de entrada. No, pero es otro tema. Es otro tema y yo creo que está muy lejos de esa posibilidad. Información